Salmo 30. Y en el día que Dios me escondió y usó la brujería contra el enemigo. Si hiciste clic en este video esta mañana con el corazón acelerado, no fue casualidad. Hubo una mañana temprano en que sentí el peso de lo invisible aplastándome el pecho. No era solo cansancio, no era solo ansiedad. Era como si algo me observara en las sombras, como si mi nombre se susurrara en lugares donde nunca había estado. Me despertaba ya exhausta. Los proyectos se estancaban sin explicación. Las puertas se cerraban en el último minuto. La gente cambiaba de actitud sin motivo alguno. Y dentro de mí había una certeza inquietante, no era casualidad. Fue una persecución espiritual. Quizás sepas exactamente de qué hablo. Sientes que una fuerza intenta frenarte, confundirte, atraparte. Como si tu destino estuviera atado por manos invisibles. Como si alguien te hubiera declarado la guerra en el mundo espiritual. Yo también me sentí así. Hubo un día en que llegué a mi límite. Me senté en el suelo de mi habitación, con las luces apagadas, y dije: Dios, si no intervienes en esta batalla no podré soportarlo. Porque cuando el ataque es invisible, el dolor es silencioso. Nadie lo ve, pero lo sientes. Nadie lo entiende, pero lo llevas. Y fue en ese estado de extrema debilidad que algo cambió. No grité, no armé un escándalo. Simplemente comencé a recitar el Salmo 30, y como quien se aferra a la última cuerda antes de caer al abismo. No repetí palabras memorizadas. Grité pidiendo refugio. Pedí que me ocultaran. Le supliqué al Dios que ve en lo secreto que me librara de la red que me habían tendido. Y escuchen con atención, esa misma semana, las cosas empezaron a revertirse. Quienes estaban en mi contra se distanciaron. Planes que habían sido bloqueados comenzaron a fluir. El peso en mi pecho fue reemplazado por una paz sin sentido. Fue entonces cuando comprendí: Dios no solo me liberó, me escondió. Y cuando Él esconde algo, nadie puede encontrarlo. Cuando Él protege, ninguna brujería puede alcanzarlo. Cuando Él resucita, toda brujería regresa a quien la envió. A quienes enfrentan ataques espirituales, les hablo directamente. No es mala suerte. No es solo una mala etapa. Hay una guerra invisible, sí. Se lanzan palabras, se declara envidia, se lanzan malas intenciones contra su progreso. Pero hay algo más grande. El infierno cometió un error fatal al tocar a alguien que pertenece al Dios liberador. En este preciso momento, mientras me escuchan, las cadenas espirituales se rompen, los lazos ocultos se deshacen, los candados invisibles se arrancan de sus caminos. Lo que intentaron aprisionar con rituales ahora está siendo consumido por el fuego del cielo. Lo que intentaron sellar con malicia ahora está siendo revertido por la autoridad del Todopoderoso. Respira profundamente. Se está activando un refugio espiritual en tu vida. Un lugar de protección donde ninguna flecha puede alcanzar, ninguna maldición prospera, ninguna obra de la oscuridad puede permanecer. Declaro con calma y autoridad: toda red que se ha tendido contra ti está siendo expuesta y desmantelada. Todo intento de bloquear tu progreso está siendo frustrado. Toda palabra contraria a tu destino está siendo silenciada ahora. Pero quédate conmigo hasta el final. Porque lo que sucedió el día que Dios me escondió no fue solo liberación, fue restauración, fue provisión. Fue honor ante los ojos de quienes intentaron avergonzarme. El Salmo 31 contiene una poderosa promesa: quienes se refugian en el Señor no quedan expuestos, sino protegidos. No quedan avergonzados, sino fortalecidos. Quédate hasta el final, porque esta mañana algo empezó a moverse a tu favor en el mundo espiritual, y entenderás cómo activar este escondite divino, y verás cómo la brujería se vuelve contra el enemigo, sin duda. Llega un punto en que la revelación debe convertirse en confrontación. Si escuchaste este testimonio y algo en tu interior te estremeció, no lo ignores. Porque cuando entendemos que hay una guerra, no podemos quedarnos simplemente escuchando, necesitamos tomar posición. Ahora no solo vamos a hablar de liberación, oraremos como quienes saben que el Dios justo se levanta para juzgar la causa de sus hijos. Lo que ocurrió en la vida de Marco no fue casualidad, fue un ataque, fue una injusticia, fue una palabra lanzada como una flecha envenenada. Y es precisamente aquí donde el espíritu de Salmo 31 SE manifiesta el grito de aquellos que son perseguidos injustamente e invocan al Juez Supremo para que actúe. Así que prepara tu corazón. Padre justo y Dios guerrero, ahora estoy ante tu trono como alguien que sabe que se está librando una batalla invisible. Tú eres mi escudo, eres mi fortaleza, eres la espada que corta toda acusación. Ahora, en el nombre de Jesús, me levanto contra toda envidia dirigida hacia mí. Yo ordeno que toda palabra mala dicha por personas envidiosas pierda su poder. Condeno toda mirada de odio y toda intención oculta de destrucción. Está roto ahora. Declaro que toda brujería realizada utilizando mi nombre, foto, objeto o huella será anulada por el fuego de la justicia divina. Ordeno a todo espíritu enviado para paralizarme que se retire aterrorizado ante la luz del Altísimo. Ahora, en el nombre de Jesús, rompo toda maldición familiar.
que todo ciclo repetitivo de fracaso, miseria, separación y enfermedad se rompa. Si hubo decretos antiguos que intentaron atar mi linaje, declaro la sentencia ha sido revocada por el Dios que juzga con justicia. Seor, si han cavado una fosa para mí, que caigan en ella. Si establecen redes ocultas, dejad que caigan en sus propias trampas. Tú eres el juez que examina las mentes y los corazones, manifiesta tu justicia. Condeno el espíritu de parálisis financiera. Ordeno que todo obstáculo espiritual en mis finanzas sea eliminado ahora. Toda puerta cerrada por la opresión espiritual que se abra. Que todo obstáculo invisible sea destruido. Eres mi escudo a mi alrededor. Eres la luz que disipa la oscuridad. Eres la fortaleza donde el enemigo no puede entrar. Si crees que esta guerra se está ganando ahora, escribe amén en los comentarios y suscríbete mientras se realiza esta oración. Haz esto como un acto profético. Al posicionarte, declaras públicamente de qué lado estás. Suscríbete al canal Oración en el Día, dale a me gusta y compártelo. Es gratis, pero permite que este mensaje llegue a otras personas que también sufren persecución injusta. Cada suscripción fortalece esta misión diaria de liberación. Ahora quédate conmigo. Padre, levántate en tu santa ira contra toda injusticia espiritual. Juzga mi caso, defiende mi honor. Si hay acusaciones espirituales contra mí, que sean silenciadas. Si hay algún decreto malvado activo, ordeno que se rompa ahora en el nombre de Jesús. Que la espada del Seor corte toda cadena invisible. Que tu escudo me proteja de los ataques nocturnos. Que tu luz invada cada área de mi vida donde había sombra. Declaro la liberación total. Declaro restitución. Declaro que el mal tramado contra mí regresa a su origen y pierde todo su poder. Hoy se levanta el Dios justo. Hoy en día, la persecución tiene sus límites. Hoy la trampa se está rompiendo. Quédate hasta el final, porque esta oración no se queda solo en palabras, sino que activa un juicio espiritual. Y cuando el juez eterno decide actuar, ninguna fuerza de la oscuridad puede resistir. Cuando terminamos esa oración basada en Salmo 31, sentí en mi espíritu que algo había sido juzgado. No era solo emoción. Era como si se hubiera abierto un tribunal invisible y el juez justo hubiera golpeado el mazo. Y es aquí exactamente donde la historia de Marco se conecta con lo que estás experimentando. El día que decidió no solo escuchar, sino decretar como quien rompe cadenas con un martillo espiritual, todo empezó a cambiar. Le dije no ores como una víctima. Ora como quien sabe que Dios es tu escudo y que el enemigo ya ha sido expuesto. Él obedeció, y los resultados fueron inmediatos. El primer día, me llamó con una voz diferente. Pastor, mientras declaraba, sentí como si algo me apretaba el pecho. Fue físico, fue real, como si cadenas invisibles se estuvieran rompiendo. Al tercer día, reapareció un cliente que había cancelado un contrato importante. Dijo que había suado con renovar su colaboración. El proyecto regresó más grande, más sólido y mejor que antes. Al séptimo día, se presentaron 3 oportunidades a la vez. Tras saos de silencio, las puertas comenzaron a abrirse como si alguien hubiera quitado un antiguo obstáculo del camino. Pero lo que ocurrió el 10º día confirmó todo. El ex empleado que había amenazado a Marco apareció llorando. Confesó que había buscado a un hechicero. Usó el nombre de Marco. Intentó obstaculizar su progreso. Dijo que, desde que Marco comenzó a declarar la palabra con autoridad, todo empezó a salir mal para quienes le deseaban Dao. Aquí es donde el Salmo 31 cobra vida, porque este salmo revela un claro principio espiritual: quien cava una fosa para el justo, acaba cayendo en ella. Quien tiende trampas al siervo de Dios, queda atrapado en su propia red. El 15º día, Marco firmó el contrato más importante de su vida. El 21, la empresa fue reconstruida. 6 meses después, era 3 veces más grande que antes del ataque. Y lo más impresionante, el hombre que intentó destruirlo se arrepintió, abandonó sus malas prácticas y hoy vive en la fe. Este es el día en que Dios rompe la trampa del enemigo, y tal vez hoy sea tu día. Presta atención a lo que voy a decir: lo que se ha confrontado en oración nunca regresa con la misma fuerza. Cuando los justos claman, Dios se levanta como un escudo a su alrededor. Cuando te mantienes firme, la trampa pierde su efecto. Quizás estés viviendo el antes de la historia de Marco: proyectos estancados, finanzas bloqueadas, oportunidades que se desvanecen en el último minuto, una sensación de persecución invisible. Pero hoy nos topamos con algo. Hoy no oraste como alguien acorralado, oraste como quien sabe que pertenece al Dios que juzga con justicia. Ahora es el momento de la consolidación espiritual. No caigas en el miedo, no caigas en la mentalidad de víctima. Levántate interiormente, endereza los hombros, sigue proclamando la palabra, sigue confiando, sigue actuando con fe. Porque cuando Dios rompe una trampa, no solo te libera, sino que te reposiciona.
Si tu espíritu te confirma que este mensaje es para ti, escríbelo en los comentarios. El Salmo 31 es mi victoria. Comparte esto con alguien que esté estancado, paralizado y no entienda por qué nada avanza. A veces, lo que necesitan no es solo estrategia, sino posicionamiento espiritual. El infierno cometió un error al intentar encarcelar a alguien que tiene al Seol como su escudo. Y cuando se levanta el juez justo, la persecución encuentra su límite. Manténganse atentos en los próximos días. Las puertas se abrirán, las respuestas surgirán, ocurrirán acontecimientos inesperados. Porque este es el día en que Dios rompe la trampa de tu enemigo y transforma la persecución en victoria. Un hijo de Dios que ha roto las cadenas de la muerte no puede permanecer encadenado para siempre. Y cuando el Dios de la libertad se levanta, ninguna prisión permanece intacta. Escúchame con claridad pastoral y profética. Sí, hay quienes intentan manipular el mundo espiritual para retrasar destinos. Hay quienes hacen nudos simbólicos con nombres, usan fotografías, objetos personales, palabras pronunciadas en momentos de ira. Hay quienes intentan sepultar el progreso de alguien mediante rituales oscuros, intentando crear candados invisibles en su camino. Pero prestad atención, mayor es el que está con vosotros. Aquellos que quienes intentaron quitarte la vida podrían incluso haberte operado durante un tiempo. Podría haber causado retrasos, confusión y pérdidas inexplicables. Podría haber creado esa sensación de correr sin llegar a ninguna parte. Proyectos que empiezan llenos de expectativas y se desvanecen a mitad de camino. Relaciones que parecen prometedoras pero se desmoronan sin lógica. Recursos que llegan pero se evaporan. Estas son señales clásicas de trampas espirituales. Y no digo esto para infundir miedo, lo digo para crear conciencia y tomar posición. Porque hoy no es día de diagnóstico, es día de ruptura. Lo que ha sido atado quedará desatado, lo que ha sido bloqueado será liberado. Lo que fue enterrado resucitará. Pero entiendan algo estratégico: la liberación no es un espectáculo, es alineación. No es un grito vacío, es autoridad espiritual cimentada en la palabra. Los salmos nos enseñan esto. David conocía la sensación de estar rodeado, sabía lo que era ser perseguido, traicionado, amenazado. Pero en lugar de negociar con el miedo, declaró quién era Dios. Convirtió la oración en decreto. Le recordó al cielo y a sí mismo que el Seol es escudo, fortaleza y juez justo. Es precisamente este posicionamiento el que lo cambia todo. Cuando declaras con fe madura, no estás suplicando como un desamparado. Te estás alineando con la justicia divina. Estás activando principios espirituales ya establecidos. Hoy en día, estos nudos espirituales están empezando a desenredarse. Hoy en día, los grilletes están perdiendo su control. Hoy, las corrientes invisibles quedan expuestas a la luz. Y déjame ser muy claro, no es la fuerza de tu voz lo que te abre paso. Es la autoridad del nombre de Jesús sobre tu vida. Pero esta oración requiere conciencia. No es una repetición automática. No es superstición. Es convicción. Necesitas declararte entendiendo quién eres. No eres víctima de brujería. No eres prisionero de una maldición, no eres prisionero de una trampa, eres un siervo del Dios Altísimo. Y cuando te posicionas como un mío, las estructuras construidas contra ti comienzan a resquebrajarse. Quizás has pasado meses o años bajo presión, quizás has normalizado el estancamiento, quizás has pensado así es mi vida. No lo es. Lo que operaba en secreto está siendo confrontado. Lo que parecía permanente se tambalea, lo que parecía imposible de romper comienza a desmoronarse. Pero manténganse vigilantes, la liberación también requiere vigilancia. Continúen declarando los salmos, continúen alineando sus actitudes con la palabra, continúen cerrando puertas espirituales que antes estaban abiertas por miedo, incredulidad o distracción. Porque cuando el cielo decide intervenir, no es solo para aliviar, es para restaurar, posicionar y fortalecer. Y lo que viene a continuación no será solo romper la trampa, será una reconstrucción del destino. Es declarar con absoluta certeza que el cielo responde cuando un niño toma una posición. Cuando ejerces la autoridad con verdadera fe, algo se mueve. No es una sugestión emocional, es una realidad espiritual. La atmósfera cambia, el peso empieza a disminuir, la opresión pierde su poder y lo que parecía sólido empieza a resquebrajarse. Quizás al escuchar estas palabras sientas una paz diferente o una lucha interior. Es el Espíritu Santo confirmando que no es solo información sino activación. Pero atención, la autoridad no es gritar, es convicción. Y aquí es donde volvemos al corazón de este mensaje. Hay un salmo que nació en medio de la persecución. No se escribió en un palacio cómodo, sino entre la presión, la traición y un sentimiento de asedio. Un salmo forjado cuando todo parecía perdido. Un clamor que se convirtió en decreto, el Salmo 31. Cuando David pronunció esas palabras, no estaba recitando poesía religiosa. Estaba declarando públicamente que su refugio no eran las circunstancias ni los aliados humanos, sino Dios mismo. Y eso lo cambia todo.
Porque cuando alguien dice con fe, tú eres mi fortaleza, el miedo pierde su poder. Cuando alguien declara en tus manos encomiendo mi espíritu, las acusaciones pierden su fundamento. Cuando alguien dice me estás liberando de la red que me han tendido en secreto, las trampas empiezan a desenredarse. Entender la estrategia espiritual. El enemigo trabaja en secreto redes ocultas, nudos invisibles, bloqueos silenciosos. Pero el Salmo 31 responde sacando todo a la luz y posicionando a Dios como el defensor directo. Y cuando el propio Seor toma la defensa, la historia cambia de rumbo. ¿Puedes imaginar esta escena espiritualmente? Las redes están siendo rasgadas, cadenas cayendo al suelo, puertas que habían sido forzadas a abrirse, caminos que parecían cerrados están revelando nuevas direcciones. Este es el efecto de un corazón alineado con el Dios que libera. Y hay algo aún más profundo, el principio de la restauración. Cuando los justos son atacados injustamente y se mantienen firmes, Dios no solo los libera, sino que los compensa, los restaura, los honra públicamente. Eso es lo que vimos en la historia que contamos. Primero vino la confrontación, luego la ruptura, y luego la multiplicación. Porque cuando alguien intenta encarcelar a un hijo de Dios por medios espirituales ilícitos, está alterando la justicia del Altísimo. Y el Dios que juzga con justicia no ignora esto. Él observa, es pesado, y Él interviene. Quizás te encuentres ahora mismo entre la promesa y la manifestación, entre el clamor y la respuesta visible, pero mantente firme, declarar con entendimiento, orar conscientemente. Camina con la postura de quien ya ha sido defendido, porque cuando el Señor se levanta como fortaleza, las trampas pierden su efecto. Cuando Él rompe la red, nadie puede remendarla. Cuando Él restaure, nadie podrá detener el progreso. Y este no es solo el día en que se desmantela una trampa. Es el comienzo de un nuevo posicionamiento espiritual, donde dejas de reaccionar al ataque y comienzas a caminar en victoria estratégica, sostenido por el Dios que nunca pierde una batalla. Tu enemigo pensó que te estaba frenando, pero sin darse cuenta estaba creando una apertura para tu avance. Lo que parecía un bloqueo era en realidad una medida de contención estratégica. Lo que parecía un retraso fue en realidad una preparación. Lo que parecía estancamiento estaba de hecho fortaleciendo sus raíces para un crecimiento que no se puede detener. Así obra Dios en la vida de quienes confían en Él. ¿Recuerdan la historia que contamos? Antes de la restauración hubo confrontación, antes de la multiplicación hubo presión, antes del honor público hubo un ataque oculto. El enemigo creía que estaba cerrando puertas, pero solo estaba conteniendo una presa que, a su debido tiempo, se rompería con fuerza. Quizás sientas algo diferente ahora mismo, una calidez en el pecho, una convicción más firme, un coraje que no surgió de ti. No lo tomes como una sugestión emocional. A menudo, es el Espíritu Santo confirmando que las viejas cadenas están perdiendo su control. Cadenas que nadie podía ver. Nosotros que fuimos hechos en secreto. Palabras dichas contra ti en momentos de envidia. Comienzan a desmoronarse cuando se revela la verdad. Y ahora necesito que entiendas algo estratégico. El posicionamiento genera movimiento espiritual. Cuando decides levantarte, aunque sea simbólicamente, le estás diciendo al cielo y a la tierra que ya no aceptas ser prisionero. Estás abrazando tu identidad como hijo del Dios liberador. No es teatro, no es un ritual vacío, es una postura espiritual. Levantar las manos, cerrar los ojos y declarar confianza es un acto de entrega a Dios y de resistencia contra el mal. Porque no naciste para vivir encerrado, no naciste para correr y no llegar a ninguna parte, no naciste para vivir repitiendo ciclos de pérdida. Perteneces al reino donde las cadenas se rompen. El mismo Dios que, en los Salmos, es llamado refugio y fortaleza, sigue activo hoy. El mismo Dios que rescató a David de las redes ocultas sigue interviniendo en la vida de quienes lo invocan. Pero escucha con madurez espiritual: cuando activas esta postura, el enemigo se da cuenta de que ha perdido terreno. Podría haber una pequeña resistencia en los próximos días, una presión inesperada, un intento de desanimarte. No lo interpretes como una derrota, Intérprete como confirmación. Cuando una estructura empieza a derrumbarse, hace ruido. Cuando una prisión empieza a ceder, hay tensión antes del colapso final. Quienes intentaron mantenerte cautivo empiezan a darse cuenta de que algo ha cambiado. Las trampas están perdiendo su eficacia. Las manipulaciones están dejando de surtir efecto. El control que creían tener sobre tu historia se les está escapando de las manos. Porque ahora ya no estás intentando defenderte solo. Ahora el Señor es tu escudo. Es el juez justo como vuestro defensor. Es una fortaleza inquebrantable que te rodea. Y cuando esa verdad se solidifica dentro de ti, sucede algo definitivo. Dejas de vivir en reacción al ataque y comienzas a caminar hacia tu propósito. La trampa se rompió. El ciclo se interrumpió. El bloqueo fue desafiado. Ahora comienza la fase de construcción. La fase de expansión. La fase de libertad sostenida.
y lo que parecía el final de su historia se convertirá simplemente en el capítulo que precedió a su mayor victoria. Perderán el control sobre sus propias ataduras, porque cuando Dios decide liberarlos, ninguna estructura de prisión permanece en pie. La libertad no abandona a quienes claman con fe. Y sí, el momento ha llegado. No fue casualidad que llegaras aquí. Había un punto exacto determinado por los cielos donde esta palabra te encontraría, y este es el punto de inflexión, el comienzo de la consolidación de tu libertad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, el que está sobre todo nombre, me levanto ahora como voz profética para declarar guerra espiritual contra toda obra de prisión, contra todo bloqueo invisible, contra toda cadena lanzada en secreto contra tu vida. Hoy no es una oración más, es un decreto, es un orden espiritual que se está liberando. Así como en los Salmos el Seor se presenta como escudo y fortaleza, ahora se manifiesta como un libertador activo en tu historia. El Dios que rompió lanzas, destrozó cadenas y rescató a David de las redes ocultas interviene de nuevo. Cualquier proyecto diseado para paralizarte pierde su fundamento. Toda soga levantada contra su nombre queda deshecha. Toda trampa colocada en secreto comienza a desmoronarse. Declaro que los caminos bloqueados se abren como caminos anchos. Las puertas que fueron cerradas injustamente ahora se están abriendo de par en par y nadie puede volver a cerrarlas. A lo que estaba retenido ahora se está liberando. Lo que estaba bloqueado comienza a fluir. La sangre de Jesús, proclamada en los Salmos como fundamento de la salvación y la justicia divina, sella esta liberación. Fue esta sangre la que venció a la muerte. Fue esta sangre la que expuso las fuerzas de la oscuridad. Es esta sangre la que ahora marca tu vida como territorio protegido. Todo nudo atado en torno a su nombre se deshace. Cada intento de encarcelar su identidad pierde su efecto. Toda barrera espiritual erigida contra sus planes es pulverizada por el poder del Dios vivo. Si puedes, levanta una de tus manos en señal de fe y declara conmigo, no como una repetición vacía, sino como un compromiso. Por el poder de Jesús, rompo toda atadura. Por el poder de Jesús, rechazo toda esclavitud. Por el poder de Jesús, destruyo todo obstáculo. Por el poder de Jesús, camino en libertad. Ahora escuchen atentamente cuando se decreta la liberación, el cielo también envía ayuda. Así como en los Salmos vemos al Seor enviando ayuda desde su santo monte, hoy los ángeles reciben la misión de socorrer a quienes confían en Él. Ellos van adelante, preparando el camino, eliminan obstáculos que ni siquiera sabías que existían, cierran brechas y fortalecen su posición. Pero recuerda, la liberación no se trata solo de salir de la cárcel, se trata de aprender a vivir como una persona libre. Mantente fuerte, sigue declarando, sigue caminando con integridad y fe, porque el Dios que comenzó a romper la trampa no dejará la obra inconclusa. El ciclo se interrumpió, la sentencia fue revocada, la trampa quedó expuesta a Shear. Ahora comienza una nueva fase no de supervivencia, sino de avance. Ya no estás reaccionando al ataque, caminas en victoria sostenido por el Dios que nunca fallas. No en el ejército celestial enviado por el Señor para cooperar con quienes heredan la salvación. No son figuras simbólicas, sino una realidad espiritual. Cuando Dios decide liberar, no actúa solo, moviliza el cielo. Y yo os declaro, quien intente arrestaros se enfrentará a la justicia del Altísimo. Hay una palabra clara resonando en el espíritu: no tengas miedo. Los grilletes ya no tendrán dominio. Los grilletes no soportarán su peso. Los confinamientos no tendrán éxito. Porque el fundamento de tu libertad no está en tu propia fuerza, sino en la obra terminada de Cristo. Ahora, con autoridad pastoral y fundamentado en los Salmos, reafirmo: los lazos que atan a tu mente se están rompiendo. La opresión que intentó confundir sus pensamientos está perdiendo terreno. La presión sobre tus finanzas se alivia. Se han levantado los obstáculos impuestos contra su familia. Las fuerzas que intentaron dar su salud son destruidas. Las cerraduras espirituales colocadas contra tu destino se están abriendo. Lo que se hace en secreto no puede resistir la luz. Si hubo un intento de encarcelamiento espiritual, pierde su efecto. Si hubo un bloqueo intencional contra tu vida, este comienza a desmoronarse. El principio del Salmo es claro: el Seor saca a los justos de la red oculta y los coloca en un lugar espacioso. Un lugar espacioso significa libertad para avanzar, libertad para prosperar, libertad para vivir sin miedo constante a retroceder. Recibe esta guía con equilibrio espiritual. En las próximas horas y días comenzarás a percibir señales concretas de movimiento, pequeñas respuestas, cambios sutiles. Puertas que antes no se abrían están empezando a ceder. No ignores estas señales. Son la confirmación de que algo se ha alineado en el reino invisible. Ahora, declarad conmigo, con entendimiento: Señor, líbrame de las trampas ocultas. Rompe toda cadena que me ata.
Abre caminos que estaban bloqueados. Coloca mis pies en lugares espaciosos. Y recordando la esencia del Salmo 31, haz de esta verdad tu confesión diaria, depositas tu confianza en el Señor. Él es tu roca, tu fortaleza, tu refugio seguro. Él conoce tu aflicción. Ha visto cada injusticia. No te ha entregado en manos del enemigo. Aún en tiempos de angustia, aún en tiempos de agotamiento emocional, Él permaneció fiel. Esta es la consolidación de su victoria, la confianza continua. La trampa quedó expuesta, la red se rompió, el asedio fue roto. Ahora sus pies están firmemente plantados sobre terreno abierto. Caminen con vigilancia, caminen con fe. Continúen proclamando los salmos no como una fórmula, sino como un pacto vivo con el Dios que nos libera, porque los que confían en el Señor no quedan avergonzados, sino fortalecidos. Y la libertad que hoy comenzó no será temporal. Se sustentará en la fidelidad de Dios, que nunca abandona a los suyos. Y cuando dije que era como un jarrón roto, no era solo poesía. De verdad me sentía así, fragmentada por dentro, marcada por las palabras que me lanzaban, rodeada de miradas sospechosas, de comentarios envenenados, de ataques invisibles que parecían venir de todas partes. Pero mientras conspiraban, mientras tejían redes secretas, algo empezó a cambiar en mí. Seguía declarando: pero yo confío en ti, Señor, tú eres mi Dios, mis tiempos están en tus manos. Y fue entonces cuando comprendí algo estratégico en el mundo espiritual. La trampa solo funciona cuando la víctima pierde la confianza. La brujería solo encuentra una oportunidad cuando el corazón se rinde al miedo. La red solo aprende cuando el alma acepta la etiqueta de derrotada. El Salmo 31 no es solo una canción, es un manual para la guerra espiritual. Líbrame de la red que has tendido secretamente sobre mí. Esto revela que el enemigo actúa en secreto. Los esconderás en el lugar secreto de tu presencia. Esto revela que Dios también trabaja en el reino invisible, pero con un poder superior. Mientras decían que estaba aislado, Dios me estaba escondiendo. Mientras ellos pensaban que yo era débil, Dios me fortalecía en secreto. Mientras ellos planeaban mi caída, el Señor preparaba mi estabilidad. Y comencé a notar señales. Primero, una paz sin sentido, luego una valentía que no era mía. Después, puertas que antes estaban cerradas comenzaron a abrirse lentamente. Conversaciones que parecían muertas resurgieron. Las oportunidades comenzaron a reaparecer. Porque cuando el Salmo declara los guardarás en un pabellón, lejos de la contienda de lenguas, está diciendo que ninguna palabra dicha contra ti tendrá la última palabra. Declaro ahora, con autoridad pastoral y estrategia espiritual, toda lengua mentirosa que se ha alzado contra ti está siendo silenciada. Toda conspiración urdida en secreto está siendo expuesta a la luz. Toda trampa espiritual tendida contra tu vida se está volviendo contra quien la tendió, no por venganza, pero por justicia divina. El Señor protege a los fieles, recompensa plenamente a los orgullosos. Fortalece el corazón de quienes esperan en Él. Quizás aún sientas el peso. Quizás aún veas algunas circunstancias que intentan resistir. Pero escucha con atención, la resistencia no es permanente. Lo que resiste hoy cae mañana cuando se cumpla el decreto del cielo. No eres una vasija rota, eres una vasija restaurada. No estás olvidado, estás guardado en secreto. No estás rodeado para caer, estás rodeado de presencia. Y ahora, mantén tu postura espiritual. Continúa expresando confianza. Sigue rechazando el miedo. Continúen proclamando el Salmo 31, porque lo que fue planeado en secreto se está deshaciendo en el reino invisible en este mismo momento. Y cuando lleguen los próximos días mirarás atrás y dirás: conspiraron, pero Dios me escondió. Echaron redes, pero el Señor me libró. Planearon mi ruina, pero el Todopoderoso fortaleció mi corazón. Sé valiente, Él fortalecerá tu corazón. Y la historia que comenzó con angustia terminará con testimonio. Los proyectos que estaban estancados se reactivarán. Los caminos cerrados se abrirán. Porque Salmo 31 no es un simple grito de auxilio, sino un decreto de posicionamiento espiritual. Tiraben klol embosraden pulsures, tiro den mawinitsiu. Zini knows you to emplavilis tu, zdres blurry signates. Ijaris clear tu and the one the spirit shows, trafil hethimam. La liberación deja de ser una expectativa y se convierte en una realidad establecida. Hoy proféticamente os reafirmo, no seréis más encarcelados, no serás bloqueado nuevamente. No volverás a quedar paralizado. Observa lo estratégico que es esto. El enemigo trabaja en ciclos. Intenta reconstruir la misma trampa, reavivar el mismo miedo, reconstruir la misma prisión emocional, financiera o espiritual. Pero cuando David declaró: has puesto mis pies en un lugar espacioso, estaba afirmando algo definitivo. Un lugar espacioso no se acompaña de cadenas. Un lugar espacioso no se acompaña de bloqueos.
A partir de hoy fluyes libremente. A partir de hoy podrás avanzar sin obstáculos. A partir de hoy caminas en libertad consciente. Y sí, el infierno tiembla cuando se proclama esta verdad, porque la mayor derrota de la oscuridad no es perder a alguien que estaba encarcelado, sino perder a alguien que ha aprendido a no aceptar más la prisión. La presión que sientes cambiar al escuchar estas palabras no es emoción. Es un ambiente espiritual que se transforma. Es la atmósfera que se reajusta. Es el Espíritu Santo que derriba las últimas resistencias invisibles. No rogarás por la libertad. No esperará la autorización para continuar. No negociarás con lo que Dios ya ha roto. Tú lo decretarás. Y cuando declaras con entendimiento, sucede algo sin precedentes. No solo escapas de la prisión, sino que destruyes la estructura que te mantenía cautivo. Hay niveles de libertad. Algunas personas logran liberarse de un problema específico. Algunas personas se liberan de varios ciclos negativos. Pero hay un nivel superior a aquel en el que la persona entra en una dimensión donde los grilletes ya no encuentran lugar para aferrarse. Aquí es donde entramos ahora. Cuando Jesús conquistó la muerte, no solo salió de la tumba, Él despojó a la muerte del poder. De igual manera, cuando te apoyas en el Salmo 31 y en la autoridad de la sangre, no solo rompes cadenas, sino que neutralizas su capacidad de rehacerse. No eres un esclavo en libertad condicional. No eres alguien que tal vez permanecerá libre. Eres un hijo del Dios liberador. Y los hijos no negocian la herencia, asumen la responsabilidad. Pero necesito prepararte para lo que viene después. Porque cuando activas ese nivel de libertad, empiezan a ocurrir cambios. Algunas personas se distanciarán, porque estaban acostumbradas a tu versión atrapada. Algunas situaciones se reorganizarán, porque se sustentaron en tus limitaciones. Algunas estructuras invisibles se derrumbarán, porque dependían de tu miedo. Y eso no es una pérdida, es alineación. El Salmo 31 termina con un llamado a la acción: tened ánimo, y Él fortalecerá vuestro corazón. Todos los que esperáis en el Seor. La libertad requiere el coraje de permanecer libre. Ya acabas de cruzar un límite espiritual. Las cadenas que una vez te ataron se han roto, o temporalmente, no parcialmente. Definitivamente, ahora ya no vives intentando escapar de trampas. Pasas tu tiempo caminando en territorio abierto. No sobrevives espiritualmente. Eres espiritualmente responsable de tu propio viaje. Que la historia que comenzó con presión termina con autoridad. Porque los que han estado escondidos en el secreto de su presencia, nunca más serán capturados por el temor. Eres libre, y esta vez es para siempre. Las ataduras que te perjudicaban han perdido todo su poder. Y necesito que lo comprendas con madurez espiritual. Cuando una prisión cae en el mundo invisible, sus efectos empiezan a manifestarse en el visible. En los próximos días podrías percibir señales sobrenaturales de esta liberación. Quizás sueñes con cadenas que caen al suelo. Quizás sientas una ligereza que no has experimentado en años. Quizás antiguas oportunidades que parecían enterradas resurgirán como si el tiempo hubiera regresado. Pero también puede ocurrir algo importante en la batalla final. El enemigo siempre intenta un último movimiento antes de aceptar la derrota. Una provocación, una presión inesperada, un pensamiento aterrador que intenta regresar. No te alarmes. Esto no es una retirada. Es una confirmación. Es una señal de que ha perdido el control. En el Salmo 31, David soportó calumnias, conspiraciones y un sentimiento de abandono. Pero terminó declarando: el Señor protege a los fieles. Esa es la clave estratégica. No eres tú quien se mantiene libre con tus propias fuerzas. Es el Señor quien protege tu libertad. La guerra terminó en el momento en que tomaste posición. El Salmo 31 se ha activado en tu vida. Los lazos espirituales se rompieron de raíz. Ahora bien, la libertad no es solo emocional, es estructural. Es espiritual, es definitiva. Por la sangre de Jesucristo caminas libre, sin cadenas invisibles, sin decretos ocultos que obren en tu contra. El mismo poder que venció a la muerte asegura que ningún grillete volverá a ser restablecido. Y escuchad con atención: la libertad necesita ser presenciada. Cuando declaras lo que Dios ha hecho, consolidas la victoria. Cuando compartes tu experiencia, debilitas las cadenas que aún intentan atar a otros. Si esta oración ha tocado tu vida, no te quedes callado, declárala, escríbela, da testimonio de ella, porque se está formando una cadena de liberaciones y tu testimonio activa la fe de alguien que aún lucha. Cuando liberas la fe, Dios multiplica la libertad. Esto no se trata solo de ti, se trata de un movimiento espiritual. Se trata de personas que han estado prisioneras durante años del miedo, la culpa, los hechizos emocionales y las palabras contrarias a su destino. Cuando ven a alguien verdaderamente liberado, algo en su interior despierta. La prisión fue destruida, los nudos se han desatado, se han eliminado los obstáculos. Ahora caminas en una nueva dimensión, una dimensión donde no reaccionas al miedo, gobiernas con fe,
Una dimensión en la que no ruegas por puertas abiertas, caminas por caminos que ya están desbloqueados. Una dimensión donde tu identidad ya no es un blanco de ataque, sino guardada en el lugar secreto del Altísimo. Avanza con total confianza. La sangre que rompió tus cadenas sigue hablando por ti. Los ángeles que abrieron sus puertas continúan custodiando sus caminos. La palabra que te hizo libre continúa sosteniendo tu mente. Que el Señor fortalezca tu corazón cada día, que su paz sea la atmósfera constante de tu vida, que su poder preserve tu libertad. El cielo celebra tu liberación, los ángeles reconocen tu posición, y el infierno ya no puede reclamar acceso a aquello que Dios ha liberado. Eres libre, estás a salvo, estás instalado. La batalla fue ganada, y esta vez no habrá vuelta atrás en la cárcel. Hemos llegado al punto en que la batalla ya no es solo una resistencia, sino un veredicto. Salmo 31 no es un lamento de impotencia, es la presentación de un caso ante el juez justo. Y cuando el caso se lleva ante el trono correcto, el resultado no depende de la fuerza del enemigo, sino de la justicia de Dios. Hubo noches en las que te sentiste rodeado, palabras lanzadas como flechas, acusaciones invisibles que intentaban empaar tu historia, trampas tendidas en silencio. Pero el Señor, que escudria las mentes y los corazones, vio cada intención oculta. Nada permaneció oculto para él. Y ahora el ciclo llega a su fin. Así como David confió en que el mal recaería sobre la cabeza de su artífice, hoy declaramos toda conspiración espiritual urdida contra ti pierde su fuerza. Toda sentencia invisible queda anulada. Toda acusación infundada cae por tierra. El juez salió en su defensa, y cuando él resucite, habrá restauración. Lo que se perdió a causa de los ataques espirituales será restaurado. Lo que se ha retrasado por persecuciones invisibles se acelerará. Lo robado mediante la injusticia será devuelto con valor añadido. No solo serás liberado, sino que también serás reposicionado. El Salmo 7 revela que el mal cava su propia tumba. Esto significa que lo que estaba preparado para derribarte se convierte en testimonio de tu victoria. La trampa se rompe, la tumba se cierra. El escudo del Altísimo se interpone entre ti y cualquier flecha oculta. Hay liberación de ataques que ni siquiera sabías que tenías. Existe protección contra ataques que fueron neutralizados antes de que pudieran alcanzarte. Hay ángeles posicionados donde tus ojos no pueden ver. Siente esto en tu espíritu. El tiempo de persecución está dando paso a un tiempo de honor. El tiempo de tensión está dando paso a un tiempo de estabilidad. La guerra que parecía interminable ha llegado a su fin. No sales ileso de esto, sales más fuerte, sales discerniendo lo que antes no podías discernir, sales ocupando un territorio espiritual superior. No ignores este llamado, algo se está sellando ahora. Comparte esta oración con quienes la necesiten. Escribe "yo creo" en los comentarios como declaración de fe, porque cuando declaras tu fe públicamente, estableces tu victoria espiritualmente. Esto marca el fin de un ciclo de emboscadas y el comienzo de una era de gobierno espiritual. Tu historia no será recordada como la de alguien que casi cayó, sino como la de alguien que fue sostenido por la justicia divina. Si este salmo te confirma algo, el siguiente video revelará lo que aún está oculto. No te detengas aquí, porque cuando Dios puso fin a una guerra, inició una expansión. Y hoy, bajo la autoridad del Altísimo, libero una palabra sobre tu vida que marcará tu próxima temporada. No solo ganaste la batalla, fuiste promovido en medio de ella, y ningún ataque futuro encontrará un lugar donde la justicia de Dios ya ha establecido su trono.